Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la séptima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 9 al 11. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia el sufrimiento de los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no puedan quedar expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 102 y el responsorio es: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una carta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió eso debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto.
Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la carta de Santiago. Y hoy tenemos unas enseñanzas, yo creo que muy prácticas y muy serias, que tienen grandes consecuencias. En la primera parte de esta lectura, el autor Santiago nos habla del murmurar. ¿A qué hace referencia esto? Pues otras palabras para hablar de este tema sería el hablar a espaldas de otros. O también se puede decir que es no guardar la discreción de las vidas de otros o traicionar la confianza de otros, hablando de ellos a sus espaldas. O lo peor todavía es querer engrandecerse uno humillando a otros, hablando mal de otros, ¿no? Y bueno, pero ¿qué tiene de malo esto, no? El chismear, pues tiene grandes consecuencias, porque a últimas esos chismes, ese traicionar la confianza, dice más acerca de nosotros que de los que quienes estamos hablando, ¿no? Y esta ofensa, este pecado, pues el autor Santiago lo ve con seriedad, porque a últimas pues traiciona la confianza, traiciona la amistad. Y la persona que chismea, que habla de otros a las espaldas de otros, a la persona que utiliza el hablar mal de otros para querer engrandecerse a sí mismo, pues en realidad no hay cómo poderle dar confianza, no hay cómo verlo con respeto y dignidad a X persona, ¿no? Y verdaderamente esto es una falla, es una debilidad impresionante de carácter de la persona. Ahora, muchos de nosotros a veces no tomamos con seriedad murmurar, hablar de otros a espaldas de ellos, ¿no? Y no guardamos la discreción o el respeto de otros cuando murmuramos, ¿no? Y verdaderamente es una ofensa, es un pecado, es un defecto personal serio que cuando no se corrige, que cuando uno no toma conciencia, pues puede causar mucho mal. Y cuando se rompe la confianza a causa del murmurar, a causa del chismear, pues aunque no es imposible reconstruir esa confianza, pues también es algo serio, porque ¿cómo adquirir de nuevo esa confianza que pisoteamos, esa confianza que traicionamos? Dice la lectura: hermanos míos, no murmuren los unos de los otros para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta, ¿no? Así que el autor de esta carta, Santiago, nos quiere decir de que este pecado, esta ofensa, este defecto de carácter tiene consecuencias muy serias. Pues repito, refleja más a la persona a quien habla, a la persona que traiciona. Y a veces uno piensa, pues uno habla a veces sin malicia, pero no todo el tiempo. Por ejemplo, la persona que habla de otros, y particularmente cuando habla mal de otros para querer engrandecerse a sí mismo, para querer sentirse mejor o superior que otros, pues aquí ya entra la malicia. Entra el sentido de cómo denigrar a otros para que uno se sienta más importante y mejor que otros, ¿no? Y es obvio que esto el autor de esta carta lo ve como algo serio. Y dice, entre los hermanos de la comunidad no puede existir esto, ¿no? ¿Cómo traicionar la confianza de otros? Si alguien te confía algo de su vida personal, de su vida íntima, ¿no? ¿Cómo traicionar a la dignidad de tal persona que te confió esa parte sagrada de ellos? Pues sí, es cuando abrimos nuestras vidas, nuestro corazón a alguien, pues estamos compartiendo algo sagrado, ¿no? Y que la persona que recibe esta confianza, esta gracia, que después se voltee y hable de tal persona, ¿no? Y aún cuando decimos, te voy a compartir esto, pero no se lo digas a nadie, ¿no? Aún esa buena intención no justifica,
Porque si la persona que te compartió eso te lo hizo con confianza de que ese compartir hasta ahí iba a llegar y que tú después te des la vuelta y aunque lo hagas con advertencias, por favor no se lo comuniques a nadie, entonces no lo digas, no lo compartas porque estás traicionando esa confianza. Estás pisoteando la dignidad de la persona que te confió eso, ¿no? Y esto tiene grandes consecuencias, repito, porque cuando se rompe la delicadeza de esa confianza, pues entonces, ¿quién va a confiar en ti? ¿Quién va a tener esa delicadeza de poderte compartir lo sagrado de sus vidas? Aunque no es imposible reconstruir esa confianza, pues va a costar más, porque entonces ya hay secuelas, ya hay heridas que con el tiempo a veces cuesta mucho trabajo sanarlas y reconstruir esa confianza que se ha perdido, ¿no? Después continúa hablando, el autor dice, tomen como ejemplo de paciencia el sufrimiento de los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Y aquí está hablando del sufrimiento no como algo que uno busca, como la persona que se hace la víctima, que busca el sufrimiento por el sufrimiento, queriendo decir al mundo, ¿no? De que mira, pobre yo, miran cómo sufro. No es esto de lo que está hablando el autor. Está hablando del sufrimiento que a todos nos visita, que a todos nos llega en la vida en un tiempo u otro. Y hay que saber cómo entender el sufrimiento, cómo vivir el sufrimiento y cómo aprender y madurar por medio de la experiencia del sufrimiento. Y es a esto a lo que se refiere el autor, ¿no? Porque aún del sufrimiento hay mucho que se puede aprender, pero hay que saber entenderlo, hay que saber asimilarlo. Y que no porque sufrimos Dios se ha ido o nos ha abandonado o no nos quiere. El sufrimiento es parte de nuestra existencia, seas quien sea, seas religioso o no seas religioso. El sufrimiento te visitará, quieras o no, porque es parte de la experiencia humana. Pero ¿cómo? ¿Cómo vivimos en medio del sufrimiento? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo nos apropiamos? Y sí, apropiamos. A lo que me refiero es asimilarlo para poder aprender, para poder madurar, para poder profundizar como persona, como hijo, hija de Dios, como discípulo de Jesucristo, como ciudadano del reino, ¿no? Y es en gran parte por medio del sufrimiento, los retos y a veces las dificultades y tragedias de la vida por las cuales más madura uno en la vida. Cuando uno está en paz, cuando triunfas, cuando todo sale bien, pues son tiempos de regocijo, de estar en paz y simplemente apreciar lo que has hecho, lo que por gracia de Dios te ha caído en tu vida, ¿no? Y uno no se esfuerza para crecer, para madurar en tiempos buenos, en tiempos de triunfo, en tiempos de paz. Por ejemplo, en las plantas, cuando viven la sequía o ambientes difíciles, pues esa planta se tiene que esforzar para buscar el agua y es cuando crecen las raíces más profundamente buscando la humedad, buscando el agua. Pues igualmente nosotros, en tiempos de dificultad, en tiempos de retos, y no es que tengamos que buscarlos, no es eso. Te visitarán, quieras o no. Y cuando esto ocurre, pues entonces hay que saber cómo enfrentar estos retos, estos sufrimientos, cómo asimilarlos y cómo pedirle a Dios que nos ayude a crecer, a madurar, a profundizar nuestra confianza, aun cuando a veces no podamos entender, no podamos explicarnos el porqué de las cosas, pero a últimas nos confiamos que aquel que nos ha llamado la vida, aquel que nos ha llamado al reino, Él proveerá, aún en medio de la oscuridad, de la dificultad, de los retos y aún en la tragedia, no solamente formas para sobrevivir, sino también para salir de ellas mejores personas, más comprometidas, quizás más pacientes, como me lo menciona aquí el autor, aprender del sufrimiento para ser más pacientes. Y la paciencia refleja la confianza en Dios, que repito que aunque a veces no comprendamos, no entendamos el porqué de las cosas, nos confiemos
que en la providencia de Dios tenga sentido esto, aunque yo hoy en día no lo entienda. Muchas veces no es hasta después que hayamos pasado por esa dificultad, aquel problema, aquella tragedia, y viendo hacia atrás que podamos apreciar que en realidad no estábamos solos, que aunque la pasamos de mala muerte, que fueron tiempos difíciles en cuando no veía la puerta, no veía otras opciones, ¿no? Pero que por la gracia de Dios salimos adelante, y aún en medio de este caminar difícil, pues parece que hemos sido transformados por esa dificultad. Quizás nos ha marcado, quizás nos ha herido, pero como muchas de las heridas en el Antiguo Testamento son heridas sagradas, que nos marcan, pero que también sella en nosotros esa experiencia de que no estábamos solos, y que esas heridas se han vuelto heridas sagradas porque por medio de ellas, por medio del sufrimiento, por medio de los retos y aún por medio de las tragedias, Dios se ha acercado a nosotros de una forma más íntima. Y quizás en la paciencia, en el silencio del sufrimiento, hemos conocido a Dios de una forma más íntima, más profunda que antes quizás no la conocíamos. Y repito, no es que tengamos que buscar el sufrimiento. El sufrimiento nos visitará. A lo que nos habla esta lectura de hoy es de que aprendamos cómo asimilar esas experiencias, que aprendamos cómo a tener paciencia y nunca pensar o imaginar que Dios nos ha abandonado, que Dios ha ido, que Dios ya no nos quiere. Es quizás una oportunidad de conocer a Dios desde una experiencia diferente. Continúa el autor diciendo: ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Si tienen la oportunidad de leer el libro de Job, es un libro muy bello en torno al sufrimiento, en torno a la paciencia. Continúa diciendo el autor: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. En diferentes culturas el jurar es parte a veces de la tradición, y hay formas específicas en las cuales se expresa el juramento, ¿no? Pero cuando uno jura, da la impresión que es dueño por aquello que jura, ¿no? Juro por el cielo, como si fuéramos dueños del cielo. Juro por Dios, como si fuéramos dueños de Dios, ¿no? O tuviéramos control de Dios. O juro por mi madre, como si fuéramos dueños de ellos. Y el autor dice: no hay necesidad el por qué jurar, porque tú no eres dueño de nada ni de nadie, ¿no? Tú no tienes el derecho, ni el poder, ni la capacidad de querer ofrecer algo por tu juramento, como si tú fueras el propietario o el dueño o quien controla X cosa que tú juras en nombre de. Y termina diciendo: que el sí de ustedes sea sí y el no de ustedes sea no. Esto ya Jesús también en los evangelios nos los dice, ¿no? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Todo lo demás que se diga por encima de esto ya es tentación del demonio, dice Jesús. Y cuando uno vacila constantemente entre sí y el no, es porque hay inseguridad. Y yo creo que lo más apto, cuando uno reconoce que no tiene la fortaleza suficiente, pues mejor, mira, asalto y no te metas en problemas y dificultades o te comprometas cuando tú mismo no sabes que tienes la solidez para decir un sí o para decir un no. Mejor di: ¿sabes qué? No sé. Dame tiempo para ver si puedo yo comprometerme a un sí o a un no. Pero que no andemos vacilando constantemente entre uno y lo otro. Es como dice el refrán, como el perro de las dos tortas, ¿no? Que a últimas nos quedamos sin ninguna porque estamos constantemente vacilando entre uno y lo otro. Que seamos personas de carácter, que seamos personas comprometidas, que nuestra palabra represente nuestra dignidad e integridad. Todo lo demás ya es tentación de aquel que busca
alejarnos de nuestro Padre. Dice, para que no queden después expuestos a ser condenados en el juicio. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Y ahora pasamos a temas ya más difíciles y también con grandes consecuencias en el Evangelio de Marcos. Hoy empezamos a hablar del tema del divorcio. El hecho de que fariseos se acerquen a Jesús y le hagan esa pregunta en torno al divorcio es porque entre la comunidad judía del tiempo de Jesús ya era un tema muy discutido. Y había diferentes escuelas que tenían diferentes opiniones, desde aquellos que tenían una opinión más sensata de justicia tanto para el hombre como la mujer. Recordemos de que estamos hablando de una cultura patriarcal donde la mujer es prácticamente a posesión o propiedad del esposo, y que por tanto se le daba más peso a la opinión y a los deseos del hombre que al de la mujer. Sin embargo, Jesús, en la forma que responde a esta pregunta, busca un sentido de justicia, más de igualdad que de preferencia para el hombre. Y esto es muy significante. Dice, en aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Así que tenemos una sensación de que allá donde quiera que va Jesús, ya la noticia de quién es Él, lo que predica, lo que hace, se está haciendo cada vez más conocido, más popular, y de donde quiera que va, la gente lo reconoce y lo sigue. Así que ya hay una muchedumbre en torno a Él, y entre esta muchedumbre vienen unos fariseos y le hacen esta pregunta, y dice el evangelista Marcos, para probarlo, para ver dónde lo ponen, dónde lo encajan, ¿no? Así es de los más liberales o progresistas o más conservadores. Le preguntan, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Una pregunta para ponerlo a prueba, quizás para poderlo acusar, ya sea de ser muy liberal o muy progresista o muy conservador. Ahora, estos términos que yo estoy utilizando no eran términos de esta cultura ni de esa época, simplemente para aclarar eso, ¿no? Pero sí había una diversidad en aquel entonces, desde aquellos que promovían una justicia más igualitaria, y aquellos que simplemente le daban todo el poder, toda la autoridad al hombre, a tal punto de que si la mujer le quemaba la comida ya era suficiente causa para divorciarse de ella, para que el hombre se divorciara de la mujer, no la mujer del hombre, ¿no? Y Jesús les pregunta, es típico de Jesús cuando nota o discierne que hay trampa en aquellos que le hacen preguntas, siempre les contesta con una pregunta. Y aquí Jesús hace eso porque discierne que esa pregunta a los fariseos no es sincera. Y por eso les contesta con otra pregunta. ¿Qué les prescribió Moisés? Y ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una carta de divorcio a la esposa. O sea, es el hombre que le da la carta de divorcio a la mujer. Aquí están revelando cuál es su postura, que le dan más poder, más autoridad al hombre sobre la mujer. Y sin embargo, la respuesta de Jesús da una noción más igualitaria en el matrimonio. Dice Jesús, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. Aquí el sentido del matrimonio que Jesús da, hay diferentes puntos, pero uno de ellos es de que el matrimonio es un llamado, es una vocación, no es una decisión solamente entre el hombre y la mujer, ¿no? Yo creo que hay diferentes motivos y causas el por cual parejas se casan. Hay unos que se casan porque se quieren y porque tienen el deseo de casarse. Hay unos que se casan porque pueden, porque la ley, la sociedad les da esa opción. Hay otros que se casan porque se aman.
Hay otros que se casan porque tienen el deseo de crear una familia, crear un hogar. Y hay otros que se casan porque piensan que deben. Yo creo que de los que he nombrado, estos últimos, de los que deben casarse, quizás son los peores. Porque entonces ahí están simplemente respondiendo a una expectativa social en la cual quizás no hay ni amor, ni interés, ni vocación, ¿no? Pero después los últimos, yo diría que es a los que Jesús se refiere, aquellos que se casan por vocación, porque se sienten llamados a esta forma de vida, al estilo del sacerdocio, la vida religiosa para mujeres y hombres, de que esa forma de vida es un llamado de Dios para nuestro bien, para nuestra santificación, para la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y yo creo que en gran parte mucho de las dificultades de los matrimonios y la realidad del divorcio está en que aún aquellos que están casados por la iglesia, aquí estaba hablando ya más del sacramento del matrimonio, que muchos de estos matrimonios no están forjados por el sacramento, o sea, por la vocación. Muchos de ellos están hechos por el amor, por el interés de tener una familia, tener hijos, ¿no? Pero mientras más parejas conozco, yo pienso que muchos de ellos, el sentido de vocación, el discernimiento de que es Dios quien los ha llamado, es lo que menos se manifiesta. Y esto yo creo que es a últimas gran causa de la cantidad de divorcios. Yo nunca dudo cuando parejas vienen a nosotros y a pedir el sacramento del matrimonio, nunca dudo de que se quieran y se amen. Pero desde el punto de vista de la iglesia y de Jesús mismo, el matrimonio no es simplemente un deseo de la pareja de casarse o porque se aman o porque quieren formar una familia. Por encima de este deseo, por encima de este amor, por encima del deseo de tener hijos, tiene que estar el sentido de que es Dios, el Dios que en amor nos ha creado, el Dios que en amor nos sostiene y el Dios que en amor nos llama, que es el quien que nos propone esto, ¿no? Te propongo esta forma de vida con X persona para que por medio de esta forma de vida llegues a la plenitud de la vida, llegues a la santidad, llegues a realizar el por qué Dios te ha creado. Y que cuando hay este sentido de vocación, de llamado, de que entonces en este sacramento se forma un trío, la pareja con el Dios entre ellos, ¿no? Y que cuando no existe esto, pues así de fácil como una pareja se casa o se junta, pues así de fácil lo deshacen, así de fácil lo separan, ¿no? Y esto es el gran problema porque los que terminan sufriendo son los hijos. Son los que pagan las consecuencias de esta falta de discernimiento, esta falta de seriedad de la pareja, que simplemente porque se quieren, porque quieren tener hijos, porque quieren crear familia, pero no se han preguntado si este es el camino por el cual Dios los ha llamado. También hay aquellos que después de que tienen hijos, hablan de los hijos, de que los hijos son la causa, el por qué permanecen casados. Ahí también hay un problema muy grande, que utilizan a los hijos como excusa para el matrimonio o para el seguir casados. Los hijos no son excusas, los hijos son personas, son seres humanos, ¿no? Y hacer excusas de ellos el por qué la pareja se casan o se mantienen casados. Yo cuando escucho eso me rasco la cabeza y digo, pobre hijos, ¿no? Que los ven como una excusa y no como personas, no como frutos del amor de la pareja, ¿no? Porque cuando estos hijos crezcan y se quiten del medio de la pareja, esa pareja muy probablemente va a tronar, se va a separar, porque entonces ya después de que los hijos se vayan de casa, se casen, ¿qué los va a mantener juntos? ¿Qué los va a mantener unidos? Si antes utilizaban a los hijos como excusa y los hijos ya se fueron de casa, ya se casaron o se fueron a vivir a otra parte, ¿no?
Entonces, ¿qué los va a mantener juntos? Y tristemente hoy cada vez más vemos el fenómeno esto de parejas que después de 25, 30, 40 años se están separando. Porque no forjaron un matrimonio, no forjaron una relación de parejas y utilizaron a los hijos como excusa. Por eso el matrimonio es para la pareja. El matrimonio es para el hombre y para la mujer, para que en ese caminar puedan llegar a la plenitud de la vida. Y si no hay un discernimiento que es Dios quien los ha llamado, pues, ¿qué futuro puede tener? Hay algunos que quizás se casan sin ese discernimiento y ya después de casado, por la gracia de Dios, pueden ver finalmente que tras esa decisión que fue quizás al principio vaga o no muy segura, pues por la gracia de Dios se dieron cuenta de que Dios estaba detrás de todo esto, ¿no? Y pues se puede llevar a cabo esa conversión y pueden realmente reorientar su matrimonio que antes estaba construido muy vagamente y ahora después lo empiezan ya a cimentar en Dios. Pues sí se puede llevar a cabo esto, ¿no? Así que para Jesús, el matrimonio es una vocación, un llamado. Por eso dice Jesús, desde el principio Dios los creó hombre y mujer, y por eso el hombre deja a su familia y se une con su esposa para formar una unidad, ¿no? Y parece que los discípulos también se escandalizaron por estas palabras de Jesús y ya sola le preguntan más acerca del tema esta. Y es un tema que todavía para mucha gente es un tema muy delicado. Yo creo que lo que falta en realidad es el discernimiento de que si el deseo de casarse, el deseo de formar una familia es una vocación de Dios, porque si no lo es, pues no te metas, no le entres, no creas, no vayas a crear más sufrimiento para los que menos la deben. Los hijos que después nacen de estos matrimonios, que son los que más pagan las consecuencias de decisiones mal discernidas entre una pareja. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.